Hola alumnos, vamos a tratar de implementar de ahora en adelante este tipo de clases. Vamos a tratar de ilustrarlas también para que sea más fácil para ustedes recibir este tipo de lecturas sobre la historia en este curso. Vamos a hacer un breve repaso de títulos de lo que hasta aquí llevamos viendo. En una primera etapa hemos visto en un primer trabajo teórico que estudia la historia, para qué sirve la historia, y también había que ver un video, se les había mandado un link. Como trabajo práctico, copiar en la carpeta lo que se había mandado, que era una infografía y ver un video. En el segundo trabajo habíamos partido de el origen del hombre, el inicio de la especie humana. Había un trabajo teórico con las distintas teorías, las más importantes acerca del origen del hombre. Una teoría creacionista, otra teoría de la evolución, y dentro de la teoría de la evolución había otra teoría que se desprendía, la teoría de Lamarck. Ese era el segundo trabajo. El tercer trabajo que habíamos visto se refería a las teorías sobre el poblamiento de América, es decir, por dónde habían venido los primeros hombres a poblar el territorio americano. Estamos viendo y llevándonos la memoria, el estudio al principio, al poblamiento del planeta. Este poblamiento fue paulatino, es decir, no es que de un día de la noche a la mañana ya hubo personas. Hubo primero personas en un lugar, luego personas en otro lugar, luego personas en América. Estas personas que nacieron en América seguramente vinieron de otras personas que venían del Asia, en alguna oleada del Asia, o también podían haber venido de islas que estaban en el Pacífico. Habíamos estudiado las teorías acerca de este poblamiento, inclusive que habían venido hasta América del Sur, otra oleada de personas. Muy bien. Pasado estos temas, tenemos que empezar a ver que el hombre, en un principio, yo les había comentado en las primeras clases que tuvimos la oportunidad de estar presentes cara a cara, habíamos comentado que el hombre había empezado siendo un recolector de frutos. Es decir, primero recolectaba frutos, es decir, lo que se le daba en la naturaleza, y luego también era cazador y pescador, pero también, de acuerdo al clima, iba hacia los lugares que eran más aptos en ese momento, los que tenían fruta, se trasladaba, o los que tenían pescado, o donde había animales para cazar. Entonces este comportamiento del hombre era un comportamiento nómade. Si bien se agrupaba con familias, iba de un lugar a otro, de acuerdo al clima. ¿Por qué? Porque hay épocas en donde los animales van a donde el río por las lluvias ha crecido y necesitan el agua para tomar, y el agua permite el crecimiento de plantas alrededor, y estos animales también podían comer de las plantas que surgían por el riego de las lluvias y los lugares que estaban húmedos. Entonces el hombre iba justamente a ese ritmo, iba al ritmo de las estaciones. Donde había agua se trasladaba, porque seguramente los animales estaban ahí, podía cazar. Y donde esta posibilidad también permitía de que el hombre recolectara frutos de la naturaleza. Entonces el hombre en principio se manejaba de una manera nómade, es decir, se trasladaba de un lugar a otro. Luego el hombre fue observando de que si caía una semilla al piso de alguna fruta o de algo que había comido, esta originaba una planta. Entonces se dio cuenta de que él podía él mismo sembrar, tirar semillas y hacer crecer las plantas, regándolas. Para eso necesitaba una fuente de agua. Y esto le permitía ya no ser nómade, porque si él podía plantar sus propias vegetales,
podía comer de ellos, entonces podía asentarse en un lugar sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué es lo que buscó el hombre entonces? ¿Qué fue lo primero que buscó? Un lugar con agua. Entonces los primeros asentamientos de personas que luego darían origen a ciudades, primero aldeas, cosas pequeñitas, un grupo de familias, tribus, luego ciudades y después de estas ciudades, civilizaciones. Entonces las primeras civilizaciones, es decir, un conjunto más grande de personas que tienen una organización social, las primeras civilizaciones surgieron al lado de ríos. Era imprescindible para el sedentarismo, que es la otra forma que adquiere la forma de vivir del hombre, asentarse en un lugar que tuviera agua. Entonces las primeras civilizaciones, es decir, formas organizadas de nucleamientos de personas, surgieron alrededor de ríos o al lado de ríos. De los primeros que se tiene más o menos, ¿se acuerdan cuando estudiamos las fuentes de la historia? ¿Cómo podemos saber que existió esta civilización? A través de una fuente histórica. Esa fuente histórica nos va a revelar a través de vestigios arqueológicos que haya dejado esta civilización que existió. Bueno, los primeros vestigios de una civilización ordenada, organizada en un sistema social y determinada en un asiento determinado, en una tierra determinada, es la que surge entre el río Éufrates y Tigris. ¿Estos dónde están? Y bueno, están en Asia, en lo que hoy sería Irak, Irán. Más Irak porque Irak está dentro del Éufrates y el Tigris. ¿Qué eran el Éufrates y Tigris? Dos ríos. Por eso esa zona, como son ríos casi paralelos, es decir, que surgen uno de un lado, otro del otro, cuando lo vean en un mapa, que ya les voy a ir poniendo para ilustrar, van a darse cuenta que son dos ríos casi paralelos, pero que abarcan una enorme extensión del medio, a la que se le va a llamar Mesopotamia. Se llamaba Mesopotamia de las tierras fértiles, porque estos dos ríos permitían que las tierras sean fértiles para el cultivo. Allí se desarrollaron varias civilizaciones. La primera de la que se tiene data, digamos, como dicen ahora los chicos, de lo que se tiene información a través de las fuentes de la historia, es la Sumeria, la civilización sumeria. Y es una civilización bastante importante porque se descubre lo que se llama hoy protoescritura. ¿Qué quiere decir la protoescritura? La protoescritura es algo anterior a la escritura. Nosotros empezamos a estudiar la historia en nuestra división científica, digamos, para el estudio, como la historia empieza, el estudio de la historia a partir de la aparición de la escritura. Bueno, esta civilización sumeria se desarrolla lo que se llama una protoescritura, algo anterior a lo que es la escritura tal como la conocemos. ¿Por qué? Porque la escritura sumeria, que es la característica de este pueblo, es una escritura, no es simple de entender, hay que utilizar como lo que sería ahora un decodificador para entenderla. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en las imágenes que les voy a subir, se llamaba cuneiforme porque se hacía con cuña y era como pequeños pellizquitos en la madera o en lo que ellos asentaran la escritura. Eso, que era realmente jeroglífico, es decir, que no se podía entender, es lo anterior a la escritura egipcia, que es jeroglífica, propiamente dicha. Y es el primer testimonio que tenemos